El otro día, mientras navegaba por internet como cualquier otra noche, me encontré con un video que tenía una premisa bastante curiosa. Creepypastas con títulos que parecen un chiste, pero en realidad son buenas. Y siendo sincero, al principio pensé que sería otro de esos videos donde el título llama más la atención que el contenido, pero hubo algo que hizo que me detuviera. Últimamente se ha vuelto muy común encontrarse con creepypastas cuyos nombres parecen sacados de un meme o escritos únicamente para llamar la atención. Títulos tan extraños que es imposible no preguntarse si detrás de ellos realmente existe una buena historia o si solo son otra decepción más. Esa duda fue suficiente para despertar mi curiosidad. Así que decidí escucharlas todas, una por una, sin saltarme ninguna, y conforme avanzaban, me di cuenta que algunas eran exactamente lo que esperaba. Pero otras lograron sorprenderme de una forma que no veía venir. Algunas me parecieron entretenidas y otras consiguieron ponerme realmente incómodo. Pero hubo una en particular que cuando terminé de escucharla me dejó mirando la oscuridad de mi habitación durante varios minutos, incapaz de conciliar el sueño. Por eso decidí hacer mi propia selección. No será un ranking basado en cuál es la más famosa, ni tampoco en cuál es la más popular, sino en cuáles lograron dejar una verdadera impresión en mí, ordenadas desde la que menos me impactó hasta la que más consiguió quedarse rondando en mi cabeza mucho tiempo después de haber terminado. Así que apaga las luces, ponte cómodo, porque hoy te presento el top de creepypastas con títulos que parecen un chiste, pero esconden historias sorprendentemente buenas. Es difícil limpiar la entrepierna de un traje peludo. Los furros son personas que disfrutan vestir trajes antropomórficos de animales como una forma de expresión o parte de una afición. No hay que confundirlos con los Therians, quienes tienen una creencia completamente distinta. Y seguramente en algún momento habrás escuchado hablar de ellos. Pero aunque pueda parecer un tema fuera de lo común, difícilmente esperarías encontrarte con una historia como esta. No quiero arruinarte la experiencia con spoilers, así que solo diré que esta creepypasta construye su horror en una forma muy distinta a la mayoría. En lugar de depender de monstruos o entidades sobrenaturales, juegan con la incomodidad, el morbo y la capacidad que tiene la mente humana para llevar ciertas situaciones a extremos bastante perturbadores. Debo reconocer que está bien escrita y entiende perfectamente qué emociones quiere provocar. Sin embargo, en mi experiencia personal, nunca he sido fan de las historias que basan gran parte de su impacto en describir situaciones grotescas o excesivamente desagradables. Sí, logra incomodar, y bastante, pero fuera de las escenas más enfermizas que describe, la historia no consiguió dejarme pensando demasiado una vez que terminó. El desenlace tampoco me pareció especialmente memorable, aunque eso no significa que sea mala. Si buscas una creepypasta que te haga sentir incómodo, incluso algo asqueado por momentos, probablemente esta sea una buena opción. Es de esas historias que mientras las escuchas, una parte de ti quiere dejar de hacerlo, pero la curiosidad termina siendo más fuerte y continúas hasta el final. Solo puedo decirte una cosa, la sorpresa que te espera no será precisamente agradable, mucho menos si no querías saber cómo es que era una orgía de furros. Jesús me habló y me pidió un favor. ¿Qué harías si esta noche de la nada Jesús aparece frente a ti y te pidiera un favor? Pero ese favor fuera en contra de todo lo que te enseñaron que estaba bien. Es una pregunta incómoda, porque si realmente creyeras que quien tienes enfrente es Jesús, ¿te atreverías a decirle que no? ¿O confiarías ciegamente aunque sus palabras contradijeran todos tus principios? Es precisamente ese el punto de partida de esta historia. El creepypasta sigue un protagonista que, convencido de estar ayudando a una figura divina, acepta una misión que poco a poco lo arrastra a una espiral de desgracias. Lo que comienza como un simple acto de fe, termina convirtiéndose en una cadena de decisiones cada vez más difíciles de justificar. A pesar de parecer destruida, su vida realmente comienza a desmoronarse cuando acepta hacer el favor. Al final, sin darse cuenta y pensando que no tenía nada más que perder, termina percatándose que realmente tenía cosas por las que vivir. Por ello, pierde aquello que lo hacía ser humano y acaba atrapado en un camino de miseria en el que parece imposible escapar. Y es justo esa idea la que mantiene el interés durante toda esta narración. Durante sus casi 40 minutos nunca sentí que la historia se hiciera pesada. Al contrario,
Constantemente quiere saber cuál será la siguiente prueba y hasta dónde llegará el protagonista con tal de cumplir aquello que cree que es la voluntad de Jesús. Sin embargo, hay algo que hizo que no escalara más puestos en este top. Al igual que la creepypasta anterior, cuando terminó, no me dejó con esa sensación de vacío e inquietud que hace que una historia permanezca rondando en tu cabeza durante horas. El final es lo suficientemente abierto como para dar pie a distintas interpretaciones, pero al menos para mí, no termina de cerrar con la fuerza que prometía todo el desarrollo. Eso no significa que sea una mala historia. Realmente terminas preguntándote si fue o no fue Jesús el que le estaba pidiendo todo esto. Y de hecho, me parece una excelente opción si disfrutas los creepypastas que juegan más con los dilemas morales que con el terror tradicional. Sus descripciones son fáciles de imaginar, el ritmo nunca decae y la tensión se mantiene prácticamente de principio a fin. Y ahora yo te vuelvo a preguntar. Si Jesús apareciera frente a ti y te pidiera un favor que va en contra de todo aquello que siempre creíste correcto, ¿lo harías? El día que el fútbol salvó a la humanidad. Lo sé, probablemente muchos estén pensando lo mismo. ¿De verdad una historia sobre fútbol está por encima de las dos anteriores? La respuesta es sencilla. Sí. No porque sea la más aterradora, ni porque tenga las escenas más perturbadoras. De hecho, ocurre todo lo contrario. Esta historia se quedó en mi cabeza por la emoción que logra transmitir. Es una creepypasta que cambia el horror por lo épico, y lo hace sorprendentemente bien. Creo que más de una vez todos los que amamos este deporte nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Qué pasaría si los mejores futbolistas de toda la historia pudieran jugar juntos en un mismo equipo? Pues esta historia toma esa idea y la lleva al límite. No voy a hacer como si fuera perfecta. Hay momentos en los que la explicación de ciertos acontecimientos se siente demasiado conveniente. La forma en la que algunos jugadores son llevados al futuro, por ejemplo, puede parecer bastante sacada de la manga. Pero, sinceramente, una vez que el partido comienza, dejas de cuestionarlo. La narración consigue transmitir esa tensión que solo un encuentro de fútbol puede generar. Cada jugada, cada pase y cada oportunidad de gol se sienten importantes. Es muy fácil imaginar el estadio, escuchar el ruido de la afición y visualizar el partido como si estuviera sentado en la grada presenciando el evento más importante de la humanidad. Y eso, al menos para mí, tiene muchísimo mérito. No todas las creepypastas necesitan darte miedo, algunas simplemente consiguen hacerte sentir algo diferente, y esta logra despertar una emoción que pocas historias consiguen: la esperanza. Quiero terminar destacando uno de mis momentos favoritos: los himnos. Porque si un simple himno nacional ya es capaz de ponernos la piel de gallina y hacernos sentir orgullo por representar a nuestro país, no puedo evitar preguntarme, ¿cómo sonaría un himno que no representara a una nación, sino toda la humanidad? Un himno creado para recordarnos que, por encima de nuestras diferencias, seguimos perteneciendo a un mismo planeta, justo antes de enfrentarnos a una amenaza llegada desde la inmensidad del cosmos. Solo de imaginar esa escena, se me pone la piel de gallina. A mi compañera de cuarto le gustan algunas cosas raras de hadas. ¿Conoces a alguien que esté completamente fascinado con el esoterismo, los rituales o todo lo relacionado con la magia? Esa clase de personas que siempre están buscando información sobre entidades, energías o criaturas que en teoría existen más allá de nuestro mundo. Si es así, probablemente esta historia te resulte bastante familiar. La creepypasta nos presenta a dos compañeras de cuarto con personalidades completamente opuestas. Mientras una lleva una vida normal, la otra desarrolla una obsesión cada vez más intensa por la magia, el ocultismo y especialmente por las hadas. Pero no las hadas de los cuentos infantiles. Ella está convencida de que son reales y de que existe una manera de atraerlas al departamento. Al principio, la protagonista no le da demasiada importancia. Lo toma como otra de las tantas excentricidades de su compañera y casi por curiosidad, termina aceptando participar en aquello que parecía un simple juego. Al fin y al cabo, $500 para hacer pasar la rareza no le caen mal a nadie. Pero algo que no imaginó es que estaba a punto de abrirse una puerta que jamás debió tocar, porque las hadas no eran como ninguna de las dos las imaginaba. Y es precisamente una de las cosas que más me gustó de esta historia. Toma una criatura que normalmente asociamos con la fantasía y la inocencia para convertirla en algo completamente ajeno, extraño e inquietante.
No considero que sea la creepypasta más aterradora de este top, ni tampoco la que tiene el mejor desenlace. Sin embargo, su narrativa consigue atraparte con facilidad y hace que quieras descubrir junto con la protagonista qué fue realmente lo que entró a ese departamento. Pero sobre todo, logra algo que no todas las historias consiguen. Hace sentir empatía por la chica obsesionada con las hadas, porque aunque sus decisiones parezcan absurdas desde fuera, nunca da la impresión de actuar por maldad. De hecho, cae muy bien. Solo quería demostrar que aquello en lo que creía era real, y terminó pagando un precio demasiado alto por descubrir la realidad. Y a veces, las criaturas más peligrosas no son aquellas que parecen monstruos, sino las que siempre nos enseñaron a ver como seres hermosos e inofensivos. La familia Panqueque. Probablemente este sea uno de los títulos más extraños de todo el top. ¿Qué es lo primero que imaginas cuando escuchas la familia Panqueque? Seguramente cualquier cosa. Y créeme cuando te digo que el título es completamente literal. No voy a entrar en detalles porque arruinaría una de las mayores sorpresas de la historia. Pero basta con imaginar que algo así pudiera existir para que se te erice la piel. Lo que más me gustó de esta creepypasta es la manera en la que está narrada. Desde los primeros minutos logra transportarte a una investigación policial llena de interrogatorios, pistas y descubrimientos inquietantes. Conforme avanzas, sientes que estás acompañando a los detectives mientras intentan entender qué demonios está ocurriendo. Ese ambiente de investigación es, sin duda, de lo que más me gustó de la historia. Pero tengo que hacer hincapié que es ahí donde también aparece el principal problema que tuve con esta historia: el antagonista. Hay varios aspectos de su comportamiento que simplemente no terminan de cuadrar. La forma en la que lleva a cabo sus ataques, los momentos en los que decide actuar, las pistas que deja deliberadamente y sobre todo, su edad. Todo eso genera demasiadas preguntas que nunca reciben una respuesta convincente. Y cuando empiezas a detenerte en esos detalles, inevitablemente sales un poco de la inmersión que la historia había construido hasta ese momento. No significa que arruine por completo la experiencia, pero sí hace que constantemente te preguntes: ¿y cómo fue eso posible? Hay otro detalle que vale la pena mencionar. Hacia el tramo final existe una frase pronunciada por una de las víctimas que, por lo que pude investigar, pierde bastante fuerza en su traducción al español. El significado original en inglés transmite una sensación mucho más inquietante y ya te dice por dónde va la historia. Esto termina funcionando mejor dentro del contexto de la historia si la escuchas en inglés. Así que si tienes la oportunidad de escucharla en su idioma original, mi recomendación sería escucharla directamente en él. Aún con esos huecos argumentales, la familia Panqueque sigue siendo una historia bastante original. Su premisa es tan extraña que resulta imposible olvidarla. Y esa capacidad de tomar una idea completamente absurda para convertirla en algo perturbador es justamente lo que hace que merezca un lugar dentro de este top. Y te recomiendo que te prepares porque a partir de este momento estamos entrando en terreno peligroso. Estas son las 3 mejores creepypastas que este top nos pudo ofrecer. Alimentar al cerdo. ¿Existe realmente una forma de volver después de la muerte? ¿Y qué ocurre con el alma de una persona que decide poner fin a su propia vida? Son preguntas que la humanidad lleva haciéndose desde hace siglos. Y este creepypasta toma ambas para construir una historia tan inquietante como profundamente reflexiva. Durante casi 40 minutos seguimos un protagonista consumido por la desesperanza. La narración no tarda en llevarlo a un viaje que atraviesa escenarios tan fantásticos como perturbadores, donde cada nuevo lugar parece más hostil que el anterior, y cada encuentro deja una marca difícil de olvidar. Uno de los mayores aciertos de la historia son sus personajes. Aunque algunos aparecen poco tiempo, todos transmiten la sensación de formar parte de un mundo con reglas propias. Un lugar donde nadie querría formar parte. Las descripciones son tan detalladas que resulta muy sencillo imaginar cada escenario y cada acontecimiento, haciendo que la experiencia sea mucho más inmersiva. Pero lo que realmente hizo que esta historia escalara posiciones en este top no fue su apartado de terror, fue el mensaje que deja. Más allá de todo el horror, la historia termina convirtiéndose en una reflexión sobre el valor de la vida y el peso de las decisiones que tomamos cuando creemos que ya no queda esperanza.
Sin importar si aceptas o no las reglas del universo que plantea la creepypasta, es difícil terminarla sin detenerte un momento a pensar en lo frágil que puede llegar a ser la existencia y que, incluso en los momentos más oscuros, quizá el camino no sea rendirse. Y por supuesto, está el elemento que da el nombre a la historia: alimentar al cerdo. No entraré en detalles porque sería arruinar una de las escenas más impactantes, pero basta decir que es un acto tan doloroso, grotesco, asqueroso y desesperante que se queda guardado en la memoria. Es una secuencia que logra incomodar de verdad y que deja claro que, dentro de este universo, no existen atajos ni garantías de redención, porque hay decisiones de las que tal vez ya no sea posible volver, aunque estés dispuesto a pagar cualquier precio. Mi esposa me sigue asustando. Si no existiera la historia que ocupa el primer lugar de este top, este se habría quedado con el puesto número 1 sin pensarlo 2 veces. Y es curioso, porque su premisa suena tan absurda que probablemente la mayoría ignoraría apenas leyera el título. Mi esposa me sigue asustando. Suena casi como el título de una comedia, pero entonces ves la portada y al menos en mi caso fue lo suficiente para detenerme. Hay algo en esa imagen que me resultó profundamente incómodo. No sabría explicar exactamente qué es, pero transmite una sensación de inquietud inmediata. De hecho, fue precisamente esa la portada la que hizo que fuera la primera historia que decidiera escuchar. Y qué buena decisión fue. La trama en realidad es bastante sencilla. El protagonista comienza a notar que su esposa tiene una extraña costumbre: asustarlo. Al principio son pequeños sustos que incluso podrían parecer una simple broma de pareja. Momentos incómodos pero inofensivos. Hasta que dejan de serlo. Poco a poco esos juegos empiezan a escalar. Cada susto es más extraño que el anterior, más difícil de explicar, más inquietante, hasta convertirse en algo que termina destruyendo psicológicamente a ambos personajes. Creo que esta historia me impactó más porque pude conectar con una sensación muy específica. Desde pequeño odiaba que me espantaran. Recuerdo perfectamente esa sensación de sobresalto cuando alguien mayor se escondía solo para verme brincar del susto y luego reírse durante un rato. Es una emoción muy difícil de explicar, pero esta creepypasta consigue despertarla una y otra vez. Sin embargo, el verdadero terror creo que no está en los sustos. Está en ver cómo la persona que amas comienza a desaparecer lentamente, sin morir realmente. Es observar cómo alguien a quien conocías termina convertido en una sombra de sí mismo, mientras tú eres completamente incapaz de detenerlo. Y es ahí donde la historia deja de ser una simple creepypasta para convertirse en un dilema profundamente humano. ¿Hasta dónde puede llegar el amor? ¿Serías capaz de permanecer junto a la persona que más amas si eso significa destruir poco a poco tu propia cordura? ¿Vale la pena arriesgar tu vida con tal de no abandonarla? ¿Y en qué momento alguien consumido por la locura deja de ser la misma persona de la que te enamoraste? Son preguntas que la historia nunca responde de forma directa, pero que permanecen contigo mucho después de que termina. Y eso para mí es lo que diferencia una buena creepypasta de una olvidable. No necesita litros de sangre, monstruos gigantes ni escenas muy explícitas. Su error nace de algo mucho más cercano, un vínculo de amor que poco a poco se retuerce hasta convertirse en una prisión de la que ninguno de los dos puede escapar. Cuando terminó, no sentí la necesidad de mirar debajo de mi cama. Sentí la necesidad de revisar cada rincón de mi casa y por alguna razón evitar cerrar los ojos mientras me bañaba. Cuando escuches la historia entenderás por qué. Creía que pocas historias podían hacerme sentir algo tan específico como eso. No creía que hubiera algo más fuerte que yo pudiera sentir al escuchar una creepypasta, hasta que escuché la historia del primer lugar. El Club del Falo. ¿Qué nos detiene de convertirnos en unos completos monstruos? ¿Cómo saber que no convivimos con alguno día a día? Entre todas las demás, esta es una historia que, a pesar de no ser real, sí es algo que se vive a diario. Por ello me perturbó bastante, pues juega con algo que sí ocurre. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que la realidad supera la ficción? Ninguna frase encajaría mejor que esta, pues los verdaderos monstruos no tienen cuernos, no tienen alas, no giran su cabeza, tampoco hacen conjuros. El infierno está aquí mismo, en la tierra, en ese compañero de la escuela, en ese tío, en ese primo, quizá en tus propios padres.
Realmente no sabes a quién tienes a un lado. No puedes saber quién está necesitado de ayuda y tampoco sabes cuándo estarás en peligro. La historia comienza con un joven adicto a la autocomplacencia, si sabes a lo que me refiero, que se entrega completamente a los placeres que solo la perversidad puede otorgar. Al conocer a otros jóvenes como él, es que ingresa al club del falo, donde profanan a distintas compañeras de clase. Pero sin duda alguna lo que ocurre después es tan asqueroso y horrible que más de una vez quise quitar la historia de lo doloroso y crudo que se puede tornar el ambiente. Todo se vuelve tan malévolo, tan depresivo, que nos recuerda lo horribles que podemos llegar a ser los seres humanos. Y nos hace preguntar qué es lo que nos detiene de convertirnos en algo parecido. Que nos hace preguntar qué lleva a una persona a convertirse en un demonio que, aunque no es literal, realmente es malévolo. Que nos hace preguntarnos cómo es que gente así puede existir y que nos deja perturbados al saber que eso mismo está ocurriendo ahora, en miles de lugares, a miles de personas, y que en la mayoría de los casos el mal sí vence al bien en un mundo tan podrido como este. En la caja de la descripción te dejaré el link para que puedas dirigirte a cada uno de los videos que yo vi para poder realizar este top. Sin duda alguna, las creepypastas son historias increíbles, historias que nos pueden transportar a otros mundos y que en muchas ocasiones nos pueden hacer reflexionar de nuestra vida misma. Si el video te ha gustado, me encantaría que me dejaras un like y que te suscribieras. Así me ayudas a crecer y a seguirte trayendo tanto historias mías como historias de otras personas que sin duda merecen un foco de atención. Yo soy Alejandro Roque y espero que cuando cierres los ojos te acuerdes de estas historias y te acuerdes de mí.